está en mi vida en los momentos más difíciles de mi trayecto. Y sé que va a estar en esos momentos. Y sé que el día de hoy sigue conmigo, sigue con mi familia. Y que el Señor responde las oraciones, hermanos. El Señor responde la oración de fe. Aleluya, le doy gracias a Dios porque pues también pudo sanar a mi abuelita unas semanas atrás. Estaba delicada de salud, pero le doy gracias a Dios porque el Señor es bueno, hermanos. El Señor no nos deja. Y como dice este versículo, por un momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Y yo sé que el Señor ha hecho grandes cosas en mi vida, desde estar aquí, hermanos, hasta tocar un instrumento que yo siempre le he alabado con todo el gozo de mi corazón, porque me gusta alabar el nombre de Dios. Sé que a lo mejor puede haber momentos en los que pues sí me siento mal, me siento triste porque pienso que el Señor no está conmigo, pero hermanos, yo soy la que a veces suelta la mano de Dios. Uno mismo es la que a veces suelta el camino de Dios, porque Dios siempre está con nosotros. Y les invito a que asimismo entonemos el himno 65 del himnario, que dice: admirable es el nombre de Cristo, y así dejo el lugar a mi hermano. Es el nombre que Dios ha
Amén, gloria a Dios, hermanos. Vamos a seguir alabando el nombre de Dios y les invito a que abramos nuestras Biblias en Salmos número 84, de su versículo 1 al 10. Amén, gloria a Dios, hermanos. El título de este salmo dice: Anhelo por la casa de Dios. Dice así su palabra: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Amén, gloria a Dios, hermanos. Y yo creo que ese es nuestro anhelo en este momento, el estar en la casa de Dios con el propósito de alabar su nombre por su misericordia, porque cuando nosotros hemos clamado a Él, Él nos ha escuchado. Y les invito a que entonemos el himno número 37, que dice a la letra: Travé de Jesús. Y solo vamos a entonar la primera estrofa y el coro, y así nuestro hermano Ailud tiene la oportunidad de pasar. Amén, gloria a Dios. Apasionado de Jesús estoy, porque su amor infinito en mis culpas ya perdonó. Su gracia divina ha llenado de gozo mi corazón. Tú eres amor. Contigo, Jesús, estoy. Travé de Jesús. No te dejo, nunca te dejaré. Hasta saciar de tu amor todo mi ser. Yo vivo feliz, porque en mi vida permaneces fiel. Travé de ti, no te dejo, no te dejaré. Amén, gloria a Dios. Tengo abrazo. Solo la primera Aleluya. estrofa y el coro. Nuestro hermano. Amén, gloria a Dios. La paz de Dios, hermanos. La palabra de Dios dice en el Salmo 143:10: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y bueno, mi experiencia pues fue basado en el joven que pues se llamaba Jehú, que pues él hacía la voluntad de Dios, pero a su manera la hacía. Y me pongo muy nervioso, perdón, hermanos. Y pues de igual manera, pues yo hago su voluntad, pero como que a mi manera, ¿no? Y pues eso no está pues bien, yo siento que no está bien. Y pues
pues sí, y pues el- Bueno, a veces, ¿verdad? Los nervios nos traicionan y no podemos expresar nuestro sentir, nuestro sentimiento. Sin embargo, dice nuestro hermano, me esfuerzo por hacer su voluntad. A veces a lo mejor dice a mi manera, pero hermanos, esforcémonos todos a hacer la voluntad de Dios conforme a su voluntad, hermanos, ¿sí? Y así es de que, en verdad, pues yo siento que los jóvenes de alguna manera, pues esas enseñanzas que han aprendido, ¿verdad?, que escucharon, pues quedan grabadas en sus corazones, hermanos. Así es de que considero que por eso ellos pidieron este canto, Través de Jesús. No te dejo, nunca te dejaré. Hermanos, creo que ese es el sentir de los muchachos, Dios, podemos aleluya. comprender, hermanos. Que, hermanos, pues somos humanos, somos imperfectos, pero el deseo de nuestro corazón es no dejar al Señor Jesucristo. Es caminar a su lado, porque con Él encontramos paz, gozo, seguridad, consuelo en nuestras aflicciones, hermanos, ayuda en nuestras necesidades, lo tenemos todo. Quiero que entonen. Amén. Sí, Si lo no hay mismo, otra cosa pues. que quieres agregar. Eh, La segunda Quiero estrofa entonar la de segunda nuestro himno que estamos entonando, ¿verdad? A donde pues cantamos con gozo. Te tengo abrazado tan fuerte. No te dejo, nunca te dejaré. Te tengo abrazado tan fuerte que nadie me podrá apartar. Y si la muerte me sorprende, mi vivir en Jesús está. Yo solo en ti vivo seguro, Te doy de todo mal. Eres mi amor, y contigo Jesús estoy. Través de Jesús, no te dejo, nunca te dejaré. Hasta saciar de tu amor todo mi ser. Yo vivo feliz, porque en mi vida permaneces fiel. Través de mí, no te dejo, no te dejaré. aleluya. Amén, gloria a Dios, hermanos. Gracias por la vida de cada uno de los jóvenes que en esta hora pues tendrán la oportunidad de seguir expresando su sentir y lo que Dios les ha hecho sentir. Y les invito a que volvamos a entonar la segunda estrofa que dice, te tengo abrazado tan fuerte. Y asimismo también se preparan nuestro hermano Jonatán y nuestra hermana Ana para pasar a dar su experiencia y que entonemos esta segunda estrofa con todo nuestro corazón, que realmente le digamos con todo nuestro corazón, mi vivir en Jesús está, mi vivir en ti está y estoy seguro de eso. Tengo abrazado tan fuerte que nadie me podrá apartar. Y si la muerte me sorprende, mi vivir en Jesús está. Yo solo en ti vivo seguro, de peligro
estamos. La paz de Dios, hermanos, pues primeramente estoy agradecido con Dios por haber estado en esa reunión juvenil. Pues los días que fui, pues fueron de bendición, porque las palabras estuvieron muy bonitas y de bendición hacia mi vida. Y pues le agradezco a Dios por estar aquí una vez más. Amén, gloria a Dios, hermanos. Damos gracias a Dios porque aquí, sabes, es como decía nuestro hermano Ariel, las palabras no nos alcanzan, no sabemos expresar lo que Dios a veces trabaja en nosotros, pero es algo muy hermoso lo que Él hizo en cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande. Estoy segura de que Jesús en su misericordia obró en nosotros. Y les invito a que asimismo le demos lectura a Colosenses 2, de su versículo 13 al 15. Amén, gloria a Dios, hermano. Dice así su palabra: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén, gloria a Dios, hermanos. Damos gracias a Dios porque dice su palabra que aún nosotros, cuando estábamos muertos en pecados, Él triunfó en la cruz por cada uno de nosotros. Y les invito a que entonemos este coro especial que dice: hay momentos tan especiales. Es el coro número 80 de nuestros himnarios. Y asimismo también nuestro hermano Ernesto tiene la oportunidad de pasar. Amén. La paz de Dios, hermanos. Dios los bendiga. Dice la palabra de nuestro Dios: y desde la niñez ha sido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
eternamente preparado para toda buena obra. Gracias a Dios, Dios me permitió asistir a la Semana Juvenil y pues fue de grande bendición a mi vida y creo que justamente lo que dice su palabra, desde la niñez hemos sabido, desde la niñez he sabido de Cristo, me han inculcado y creo que a pesar de que me lo han inculcado, creo que también lo he experimentado y gracias a Dios por esa fe que Dios me da. Y así, el lugar. Amén, gloria a Dios, hermanos. Les invito a que nuevamente entonemos este coro. Hay momentos tan especiales y también así nuestra hermana Noemí tiene la oportunidad de pasar. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos se sienten gozosos de estar en la casa de Dios? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y bueno, me voy a permitir leer una porción de la palabra de Dios que se encuentra en Deuteronomio, su capítulo 7, su versículo 9. Y dice así: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén, gloria a Dios. Y doy gracias a Dios porque, bueno, platicándoles un poco de la experiencia que tuvimos la semana pasada, bueno, en lo personal, para mí fue de bendición. ¿Y por qué? Porque pues mis hermanos estuvieron también presentes. Dios sabe por qué tocó sus corazones, pudimos estar. Y algo que pasaba el día, si no mal recuerdo, el día viernes, jueves, mi papá pues ya estaba en la casa y llegamos los tres y digo, qué bonito es verlos los tres, saber a dónde fueron. Y sabemos que Dios sigue obrando en sus corazones, Dios sigue tocando sus corazones. Quizás no de una manera en la que recurrentemente a mí me ven, pero Dios tiene sus planes, Dios tiene su momento especial para ellos, ¿no? Dios tiene y derramó de su espíritu, sé que en esa semana, no solamente conmigo, sino con todos. Nos fue enseñando y nos fue puliendo también a la vez, porque a pesar de esas historias que nos relataban, pues en mi corazón también se quedaron guardadas ciertas enseñanzas que a lo mejor no comprendemos, ¿no? En la forma en que Dios va tratando con cada uno de nosotros. Sin embargo, Dios tiene sus planes perfectos. El tiempo de Dios es perfecto y más que nada pues yo me quedo con esa sensación, con ese momento especial en las que pues estuvieron mis hermanos conmigo, gracias a Dios, y yo sé que pues vamos a seguir por el buen camino, ¿no? Dice este versículo, su fidelidad sigue y sus mandamientos por 1000 generaciones. Gracias a Dios porque pues mi papá también tuvo la oportunidad de ser parte de esa generación, ¿no? Y pues yo tengo esa dicha, ese privilegio de que yo también sea parte de esa generación. Y sé que los que han de venir atrás de mí también van a ser partícipes de ello.
Y pues bueno, esta es mi experiencia en lo personal. Dios le bendiga, hermano. Amén, gloria a Dios, hermanos. Damos gracias a Dios porque el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y en lo personal, mi experiencia a lo largo de la semana fue comprender, hermano, que el Señor requiere a jóvenes que tengan una fe trascendente, una fe que nada los haga mover, que aunque vengan tentaciones, que aunque vengan problemas, que aunque vengan luchas, nuestra fe debe estar cimentada en Dios, y que a pesar de que como jóvenes, incluso como adultos, muchas veces nos llegamos a equivocar, muchas veces cometemos errores, siempre correr a los brazos de Jesús, siempre correr hacia Él, porque en Él encontramos refugio. Y les invito, hermanos, a que en esta hora, jóvenes, yo les pido que pasen aquí adelante, a que hagamos una oración en esta ocasión por los jóvenes, hermanos, por la sociedad de jóvenes. Realmente son tiempos muy complicados, muy difíciles. Y a veces como jóvenes nos cuesta, hermanos, a veces es complicado. Pero en esta semana lo veíamos. Jóvenes de fe, jóvenes que van más allá de lo que nosotros tenemos, jóvenes que no se alejan de Dios, jóvenes que un día verán a Dios cara a cara. Y en esta hora yo les invito a que hagamos esta oración por sus hijos jóvenes, por la sociedad de jóvenes, hermanos. No sabemos, hemos estado viendo que estamos en los últimos tiempos de la gracia, hermanos. Y más que nunca, como jóvenes necesitamos anclarnos a Jesús. Veíamos días atrás, hay guerras, hay persecuciones, hay tantas cosas en el mundo, hermanos, y si como jóvenes en estos momentos no estamos anclados a Jesús, podemos caer fácilmente. Y en esta hora yo le invito a que esa sea su oración por sus hijos, hermanos. Yo sé que lo hacen constantemente, yo sé que lo hacen día tras día, pero en esta hora les invito a que unidos lo hagamos por esta generación de jóvenes de esta iglesia, por sus hijos, que ninguno se aparte del camino de Dios, sino que, como veíamos al principio en nuestro versículo, el anhelo de cada uno sea siempre seguir a Cristo, siempre sea servir a Jesucristo. Y le dejo el lugar a mi hermano Ariel para que él nos dirija en esta oración. Amén, gloria a Dios. Hermanos, les invito a que, en especial en esta ocasión, voy a invitar a los jóvenes, ¿sí?, que pasen, y a los padres que pasen con sus jóvenes. Hoy ya son jóvenes, el día de ayer eran niños, ¿verdad? Los traían y acompañaban. Hoy pues ya son jóvenes, ellos ya disponen venir. Pero hermanos, creo que el respaldo más grande que puede tener un joven, y siempre un hombre, es que la oración de sus padres está ahí detrás, será constante, guardando al cuidado. Así que yo les invito, tienes tal vez niños pequeños, también pases a ponerlos en las manos de Dios. Y voy a invitar en esta ocasión a Pepe, ¿sí? Que te acerques, Pepe, también al altar. Vamos a orar. Ernesto, también un momento, acércate al altar. Allá apoya a Kitsaín con el sonido. Y vamos a hacer esta oración, hermanos. Acérquense con sus hijos. Hemos visto las noticias, ¿verdad? Algunas, como siempre, pues nada bueno. Lo bueno es que Dios está con nosotros. Eso es lo bueno, eso es lo más grandioso, que Dios está con nosotros. Pero tenemos una grande libertad de alabar a Dios con todo nuestro corazón, sin que nada nos lo impida ni nos estorbe. Así que hagamos esta oración, hermanos. Si tal vez tienes alguno de tus hijos alejado del Señor, lejos, que no quiere saber, pero el Señor escucha. Yo te invito a que te acerques a elevar una oración por ese hijo que a lo mejor ya es adulto, a lo mejor ya es padre,
ya tiene hijos, hecho su vida, pero lejos de Dios. Ponlo en las manos de Dios en esta hora. Bendito Dios que estás en los cielos. En esta hora, Señor, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Padre bondadoso, por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por la vida, Señor, que tú nos prestas, por la bendición, la oportunidad, el privilegio, Señor, que nos concedes de estar delante de tu presencia, de estar delante, Señor Jesucristo, de ti, Señor, alabando tu nombre, bendiciendo tu nombre con toda la libertad, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, Señor, sin que nada nos impida, sin que nada nos estorbe, Señor. Tal vez somos nosotros mismos los que ponemos los obstáculos, pero tú nos das total libertad de hacerlo, a diferencia, Señor, de otros países, de otras iglesias en otros lugares que no pueden hacerlo con esta libertad, que son presas, Señor, de persecución, que son presas, Señor, de angustia. Señor, nosotros tenemos esta libertad. Gracias, Señor, por darnos este privilegio, Señor. Darnos, Señor, esta bendición, Señor. Permítenos aprovecharla. Permítenos, Señor, aprovechar este privilegio, Señor. Permítenos aprovecharlo todos los días de nuestra vida, Señor. Sean niños, sea joven, sea adulto, sea anciano. Tenemos este privilegio. Tenemos esta oportunidad hoy, Señor. Tal vez mañana sea tarde, pero hoy nos has dado esta oportunidad. Danos la oportunidad de apoyar, Señor, a nuestros hijos, de seguir orando por ellos, Señor. Como hijos, Señor, servirte, Señor, con todo el corazón. Señor, como tal vez los con mayor experiencia, nuestros hermanos ancianos, Señor, que sigan, Señor, en sus oraciones de intercesión, Señor, pero que todos, Señor, en un mismo propósito, en un mismo sentir, alabarte con todo el gozo de nuestro corazón hoy en nuestra juventud, como dice este hermoso coro, sin tener que lamentarlo, Señor, algún día, y arrepentirnos de no haberlo hecho cuando tuvimos la oportunidad, Señor. Siempre, Señor, poniendo en primer lugar, Señor, tu misericordia, poniendo en primer lugar tu voluntad, tu gracia, tu amor, tu bondad, tu fidelidad, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias porque lo poco que podemos hacer, Señor, lo hacemos con todo nuestro corazón y lo hagamos con todo nuestro corazón siempre, Señor. Gracias, Señor Jesús, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios, hermanos. Damos gracias a Dios porque Él está con nosotros en esta hora. ¿Están seguros de eso, hermanos, de que Dios está con nosotros? Les invito a que entonemos ese coro especial que dice daré gracias a ti. Es el coro número 36 del himnario. Y asimismo también los pequeños tienen la oportunidad de pasar. Exaltado, oh Dios.
los pequeños. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, hermanos. En esta mañana vamos a alabar también los pequeños, el nombre de nuestro Dios, y vamos a cantar nuestra primera alabanza que dice: esta lucecita yo la haré brillar. Lucecita, yo la haré brillar. Esta lucecita, yo la haré brillar. Esta lucecita, yo la haré brillar. Brillará, brillará, brillará. En las templo, yo la haré brillar. Cuando esté en las casas, yo la haré brillar. Cuando esté en la casa, yo la haré brillar. Brillará, brillará, brillará. De la nuca, yo la haré brillar. Esconde la nuca, yo la haré brillar. Esconde la nuca, yo la haré brillar. Brillará, brillará, brillará. Lucecita, yo la haré brillar. Esta lucecita, yo la haré brillar. Esta lucecita, yo la haré brillar. Brillará, brillará, brillará. De la nuca, yo la haré brillar. Esconde la nuca, yo la haré brillar. Esconde la nuca, yo la haré brillar. Brillará, brillará, brillará. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Ahora vamos a alabar a nuestro Dios con nuestros textos. A ver, ¿quién va a ser el primero en decir su texto, verdad? Porque dijimos que ya íbamos a pasar y teníamos que aprendernos nuestro texto, ¿verdad? Keren, ¿quieres decir tu texto? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén, gloria a Dios. A ver, ¿alguien más? Ana. Mi mano hizo todas estas cosas, y todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es humilde y espíritu, y que tiembla mi palabra. Yo mi canto. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos ahora a entonar por último el coro que dice: amigo tengo que me ama, ¿sí? ¿Cuántos días nos ama nuestro amigo? Bueno, ¿quién es nuestro amigo? A ver si saben quién es nuestro amigo. ¿Quién es? El Señor Jesús. ¿Y cuántos días nos ama? ¿Cuántos días de la semana nos ama nuestro amigo? ¿Cuántos? Todos los días, ¿verdad? Y por eso es que le alabamos. Vamos a alabarle con este coro. Amigo tengo que me ama, me ama, me ama. Amigo tengo que me ama, su nombre es Jesús. Me ama domingo, lunes también, martes y jueves donde esté, jueves y viernes, sábado también. Aleluya, en nombre de mi Salvador. Yo tengo que me ama, me ama, me ama. Amigo tengo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama si contiendo amor. Que me ama, que su nombre es Jesús. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama.
tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús. Que nos ama, decir con tierno amor, que nos ama, su nombre es Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios, hermanos. Les invito a que entonemos el himno número 157. Dice a la letra: firmes y adelante. Y asimismo también podrá pasar a depositar su ofrenda. Y los niños pueden salir, sí. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Nuestra es la verano y la regenia demolando esa. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la did. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y oigaré el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Potente, la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, marchamos en pos. Somos solo un cuerpo, y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén, gloria a Dios, hermanos. Y así dejo el lugar a mi hermano. Gloria a para Dios. continuar. Aleluya, la paz de Dios, hermanos.
En esta mañana, antes de continuar para exponer la palabra del Señor, hermanos, tomen asiento unos momentos. Voy a invitar a nuestra hermana Marisela para que ella nos cuente lo que Dios ha hecho en su vida. Hemos cantado sin temor alguno que Jesús nos ve. Esta es una gran verdad, hermanos. Nuestra hermana, pues, para compartirnos su testimonio en esta mañana. Paz de Dios, hermanos. Bueno, como ustedes saben, hermanos, yo en el mes de marzo fui operada de cáncer de tiroides, o un CA papilar, y pues hasta estos momentos, esperando el día de consulta un par de veces y estudios, pues yo quiero compartir con ustedes esta alegría, dar gracias a Dios por todo lo que nos da. Y yo quiero compartir el Salmo 91, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y bajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a su lado 1000 y 10.000 a su diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impios. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guardarán tus caminos, en las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra, y sobre el león y el áspid pisarás, hallarás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia y lo libraré y la glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Como dice la última estrofa, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y el Señor, dentro de su misericordia, pues quiero decirles que el cáncer es nulo. Y eso es algo hermoso que yo quería compartir con todos ustedes. Quizá todos estos meses que han pasado, algunos, ha sido de un poquito de angustia, ¿por qué no? Y pues estoy contenta. Y ese es más que nada lo que yo quería compartir. Y a mí me gustaría que compartieran este canto. Que es no hay Dios tan grande como tú. Ese canto, que es el 109, que me gustaría que todos me ayudaran a entonar. Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que darle a tus obras como la realidad.
a darle gracias a Dios, porque no hay Dios tan grande como el que tenemos, como el que hemos conocido, hacedor de maravillas, hermanos. Dice la parte final del salmo que leyó nuestra hermana: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Aleluya. Con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Padre bendito que estás en los cielos, en esta mañana, mi Dios, te damos gracias con todo nuestro corazón, porque en verdad, mi Señor, tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Hemos invocado tu nombre en nuestra angustia y tú nos has respondido, Señor. Tu palabra se cumple, Señor. Yo también lo libraré y le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, Señor. Gracias te doy, mi Dios, en esta hora, porque, Señor, tú has tenido misericordia de mi hermana Marisela, Señor, y de todos aquellos que confían en ti, Señor. Y en esta hora, Señor, te damos las gracias, mi Dios, porque en verdad somos bienaventurados, somos dichosos, somos privilegiados al conocerte, Señor, un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios poderoso, un Dios que nos ama y que, Señor, es fiel a sus promesas, Señor. Por lo tanto, en esta hora, recibe la gratitud de nuestro corazón, recibe la gratitud de nuestra vida, Señor. Y concédenos, Señor, en verdad, amarte con todas las fuerzas de nuestro ser, Señor. Te ruego, pues, Señor, que tú bendiga la vida de tu hija, de mi hermana Marisela. Bendice su hogar, bendice su familia, Señor. Y permite que en verdad, Señor, esto afirme más la fe de mi hermana, afirme más su confianza, Señor, de tal manera que pueda decir las mismas palabras de tu siervo, el apóstol Pablo: yo sé a quien he creído, a un Dios vivo, a un Dios misericordioso, un Dios fiel y verdadero, un Dios que me ama, Señor. Gracias pues te doy en esta hora, te damos, Señor, con todo nuestro corazón, porque, Señor, tú estás con nosotros, mi Señor y Dios. Muchas gracias pues te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, Señor. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Amén. Gracias a Dios. Cada mañana en ti puedo confiar. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Dios es fiel y verdadero. Y en esta mañana, hermanos, puesto que vamos a escudriñar su palabra, vamos a considerar, hermanos, la palabra del Señor en esta hora, que en esta ocasión está en el Salmo 119, el verso, de los versos 33 al 40. Vamos a leer, hermanos, esta porción de la palabra del Señor. Salmo 119, verso 33 al 40. Ahí tenemos, hermanos, en este día, pues, el tema que vamos a tratar. Y leemos unidos, hermanos, estos versos de la palabra del Señor. Salmo 119, verso 33 al 40.
Dice así: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Padre bendito que estás en los cielos, te ruego en esta mañana, mi Dios, que tu Espíritu Santo sea el que en verdad, Señor, nos instruya, nos enseñe y nos guíe a toda verdad, mi Señor y Dios. En tus manos ponemos pues estos momentos tan especiales, Señor, en los cuales hemos de considerar tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que a través de esta consideración de tu palabra, tu bendición también sea derramada de manera abundante en cada corazón. Te lo pido esto, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Tomen asiento, hermanos. En esta mañana, nuestro tema a tratar, pues desde luego, es acerca de la enseñanza. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, de tus leyes, de tus mandamientos, ¿sí? Y bueno, entonces encontramos, hermanos, aquí más que una verdad, pues una necesidad para nosotros. Enséñame, oh Jehová, el camino. El camino, decimos, de tus estatutos. Esa es la verdad, esa es la necesidad que en nosotros hay. Y que, hermanos, para aplicar estas palabras, dame entendimiento y guardaré tu ley. Que en verdad, hermanos, a través de la consideración de estos versos que hemos de considerar, hermanos, de la palabra de Dios, podamos nosotros comprender cuál es, hermanos, pues la voluntad del Señor, ¿sí? De nuestro Dios. En la vida, hermanos, desde que nace el ser humano, hay la necesidad, hermanos, de enseñarle, ¿verdad? Es necesario enseñarle. Es indispensable, hermanos, esta enseñanza para que aprenda, hermanos, que aprenda a conocer, que aprenda a oír. Estamos hablando de un ser, ¿verdad?, humano, que es la necesidad de enseñarle para que aprenda, ¿verdad? Decimos a conocer, a oír, a hablar, a comunicarse, a caminar, a leer y escribir, y bueno, también a trabajar. Todas estas cosas, hermanos, son, hermanos, desde luego, pues necesarias, ¿verdad? El conocimiento es de suma importancia, pues de ello, hermanos, depende el futuro, ¿sí? Por eso, hermanos, desde pequeñitos nuestros hijos, ¿verdad?, les hablamos y bueno, hermanos, ellos empiezan a oír y a conocer, hermanos, la voz de la mamá, que es la que siempre está cercana con el pequeño. Bueno, si cuando habla la mamá, el pequeño inmediatamente busca a dónde está esa voz, ¿sí? Conocer, decimos, de oír y de hablar. Más posteriormente, ¿verdad?, les enseñamos a hablar sus primeras palabras, a caminar, a dar sus primeros pasos, ¿verdad? Y bueno, hermanos, después los mandamos para que aprendan en la escuela, pues aquella enseñanza que les va a ser útil para poder, hermanos, enfrentarse a la vida más tarde, ¿verdad?, en el trabajo. Entonces decimos, el conocimiento es de suma importancia, puesto que de ello depende el futuro. Consciente de esto,
de estas grandes verdades, el salmista decía, hermanos, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Porque, hermanos, es necesario que en verdad nosotros, como Iglesia de Cristo, como hijos de Dios, hermanos, aprendamos el camino de los estatutos, los mandatos del Señor Jesucristo. Y decía el salmista, y los guardaré hasta el fin. Así que, hermanos, entendemos que por enseñar hay que hacer, hermanos, el hacer que alguien aprenda algo. Es mostrar o exponer algo. Es indicar, es dar ejemplo. Fíjense, hermanos, la enseñanza culmina con ese ejemplo. ¿Sí? Si hay un buen ejemplo, pues los hijos están aprendiendo. ¿Sí? Por eso, hermanos, vemos que en verdad, desde el principio, Dios ha mostrado al hombre, al ser humano, pues, hermanos, cuál es su voluntad. El buen camino, hermanos, la voluntad de Él. Siempre, hermanos, el hombre ha ido, pues, en contra de esto. Y hermanos, pues, ha hecho caso omiso, pues, del deseo, de la voluntad de Dios, de que el hombre conozca, y no solo conozca, sino que camine por esa senda del bien. En el libro del Éxodo, hermanos, encontramos de manera clara, ya, hermanos, sin que el hombre tenga, pues, ¿qué diré? Pues algún pretexto para no hacer la voluntad, para decir, pues es que no sé cuál es tu voluntad, o porque a lo mejor se me olvidó, ¿verdad? El del hombre, el ser humano es una de sus fallas, olvidar. Pero, hermanos, decimos que en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, Moisés, hermanos, les entregó las tablas al pueblo de Dios, las tablas de la ley, los mandatos de Dios, hermanos, escritos ya para que no se les olvide, para que no digan, pues, se me olvidó lo que dijiste. No, ahí estaban escritos, hermanos. Decimos del capítulo 20, del verso 2 al 17 de manera clara, en estos versos están los 10 mandamientos. El primer mandamiento, en el verso 2, yo soy Jehová tu Dios. Fíjense, hermanos, yo soy Jehová tu Dios, no hay otro, solo Jehová. Segundo mandamiento, el del verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un mandato, hermanos, de parte de Dios. Verso 7, tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entre el verso 8 y el 10, ¿sí?, está el cuarto mandamiento, guardarás el día de reposo. ¿Sí? 6 días trabajarás, el séptimo lo guardarás, el día de reposo. Esto, hermanos, era para el pueblo de Israel, su pueblo amado, hermanos. Día séptimo es el día sábado, ¿sí? Primer día de la semana es día domingo. Así es que el día séptimo era el día de reposo, y le decía al pueblo de Israel, por todas tus generaciones, día séptimo. ¿A quién? Al pueblo de Israel, exclusivamente, a ellos. Quinto mandamiento, el verso 12 del capítulo 20, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sí? Pero tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Verso 13, el sexto mandamiento, hermanos, no matarás. Verso 14, no cometerás adulterio. Verso 15, no hurtarás. Verso 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Verso 17, no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Sí? No codiciarás. Hermanos, estos mandamientos están muy claros. Sin embargo, hermanos, el pueblo de Israel, a quienes fue dado de manera directa los mandatos del Señor Jesucristo, los olvidaron. Y, hermanos, hicieron todo lo contrario.
El primer verso decía, yo soy Jehová tu Dios, no hay otro, solo yo. Sin embargo, hermanos, se fueron tras dioses ajenos. ¿Sí? Y bueno, decimos, el hombre siempre pues se olvida y hace caso omiso de los mandatos del Señor. Por eso el salmista decía, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Hermanos, no solo por los mandatos del Señor Jesucristo, perdón de Dios, ¿verdad? Da al pueblo de Israel a conocer, hermanos, su voluntad. También a través de los profetas, ¿verdad? Que posteriormente, pues, Dios los levantaba para que hablaran, para que exhortaran al pueblo de Israel y volvieran al buen camino. El profeta Jeremías, capítulo 6, verso 16, hermanos, les hablaba a sus compatriotas, ¿verdad?, los de su pueblo, y les decía, paraos por los senderos y preguntad cuál sea el buen camino y andad por él. ¿Sí? Pero hermanos, aquellos hombres rebeldes dijeron, no andaremos. Fíjense, hermanos, cómo en verdad el hombre se rebela. Aquí en este verso 16 del profeta Jeremías, capítulo 6, dice, así dijo Jehová. No era el profeta, hermanos, sino de parte de Dios. El profeta era un instrumento usado por Dios en ese momento. Por eso dice aquí, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. En otras palabras, preguntad por los estatutos, por los mandamientos. Por eso decía, paraos, ved, mirad cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. De manera, hermanos, directa, dijeron, no queremos andar en esos caminos. No queremos guardar los estatutos que tú nos has dado. Dijimos, hermanos, que la enseñanza es mostrar o exponer algo. Dios les mostró, les dio, les expuso sus mandatos. Luego dijimos también que es indicar. Los profetas estaban indicando, ¿verdad?, qué es lo que tenían que hacer. Un momento de reflexión, ¿verdad?, en sus vidas, para que, hermanos, ellos pudieran en verdad pues corregir el mal camino, ¿verdad?, que habían tomado. Por eso les decía, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál será el buen camino y andad por él. Pero ellos dijeron, no andaremos. Entonces, hermanos, Dios en su grande amor envía a su Hijo amado a este mundo para que él, hermanos, nos diera ejemplo, ¿verdad?, para que así pudiera el hombre entender y comprender cuál es la voluntad del Señor y la voluntad de Dios. Y bueno, hermanos, el Señor Jesucristo vino a este mundo y Él nos enseñó, en verdad, cómo debe de cumplirse la voluntad de Dios. ¿Sí? Cumplió la ley Él, hermanos. Y por eso, hermanos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, verso 15, dijo claramente, se levantó, hermanos, y les dijo, ejemplo os he dado, para que como yo, vosotros también hagáis. Y hermanos, si yo estoy seguro que después de estas palabras, puesto que tenía muchos enemigos, los fariseos, conocedores de la ley, que siempre buscaban, hermanos, algún motivo, algún pretexto para tratar, hermanos, manchar, podría yo decir así, pues desde luego con palabras falsas, la rectitud del Señor Jesucristo, su vida limpia, santa. Hermanos, yo estoy seguro que estaban prestos para buscar algún error en ese momento. Quizás podrían decir, bueno, estás aquí
con vanidad, presumiendo de esa vida justa que tú vives. Pero hermanos, el Señor Jesucristo, que conocía los corazones, en el Evangelio de San Juan capítulo 8 verso 46 les dice, hermanos, precisamente: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y usted seguro, hermanos, que lo señaló con el índice a aquellos hombres que estaban listos para buscar en él las palabras del Señor algún error, alguna falla. Pero hermanos, les dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y hermanos, no hubo quien. Seguro estoy de que, hermanos, la mirada limpia del Divino Maestro, hermanos, una mirada, hermanos, con amor, desde luego, pero hermanos, no pudieron resistir su mirada. Bajaron su rostro, inclinaron sus cabezas, avergonzados, porque en verdad, hermanos, no había nada que reprocharle. El Señor, hermanos, Dios, decimos, ha siempre buscado la forma de que el hombre, hermanos, entienda y comprenda cuál es su voluntad. Y desde el principio, hermanos, ¿sí? Y decíamos de manera clara, en el Éxodo entrega las tablas de la ley, los mandatos del Señor. Posteriormente, hermanos, los profetas también, hablando, hermanos, por orden de Dios, les hacen notar cuál era el buen camino y que debían de andar por él. Sin embargo, ellos se opusieron. Vino el Señor Jesucristo y dio ejemplo, hermanos, de cómo se debe de vivir, pues una vida agradable a los ojos de Dios. Pero, hermanos, el hombre, decimos, es dado al mal. Por eso, hermanos, hoy en día en que vivimos en un mundo lleno de maldad y de pecado, es necesario que nosotros también haya en nuestro corazón el mismo sentir del salmista: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Porque, hermanos, tenemos que reconocer que como humanos muchas veces olvidamos precisamente cuáles son los estatutos de nuestro Dios, cuáles son los mandatos de nuestro Dios, ¿sí? Hoy decíamos, hermanos, tocante al día de reposo, ha habido un cambio. Hoy no guardamos el día de reposo, sino guardamos el primer día de la semana. Y quiero aclarar, hermanos, la razón por qué, hermanos, nosotros guardamos el día domingo, que es el primer día de la semana. Alguien me dijo en una ocasión: los mandatos de Dios son irrevocables. Dios los instituyó y deben de ser guardados, ¿sí? Porque son de Dios. Pero el día séptimo fue dado ese mandato ¿a qué nación? ¿A qué pueblo? ¿A qué pueblo? Al pueblo de Israel, exclusivamente al pueblo de Israel, y les fue dicho a ellos por todas sus generaciones, ¿sí? Al pueblo de Israel. No había en ese momento otro pueblo, no había griegos, no había, no sé, franceses, no había mexicanos, menos, hermanos, el pueblo de Israel, allá en el monte Sinaí, solo ese pueblo, ¿sí? ¿Por qué entonces nosotros guardamos el día domingo, hermanos? Porque, hermanos, cuando vino el Señor Jesucristo, Él cumplió la ley, Él guardó el día séptimo, hermanos, sí, el día de reposo. Pero, hermanos, después de su sacrificio, mejor dicho, con su sacrificio, hermanos, estableció un nuevo pacto con Dios en favor de nosotros. Y, hermanos, ese pacto fue establecido a precio de sangre. Su sangre fue derramada en la cruz del Calvario por amor a nosotros los pecadores, ¿sí? Y ese es el pacto, hermanos, con el Padre Celestial, que el que pusiera su fe en Él, en esa sangre que Él vertió en la cruz del Calvario, esa sangre es poderosa para limpiar sus corazones de todo pecado, para borrar toda mancha de su ser, para justificarlo delante del Padre Celestial,
de tal manera que el Padre Celestial lo reciba como su Hijo. Por eso, hermanos, el Evangelio de San Juan dice: mas a todos los que le recibieron, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, el Señor Jesús estableció un nuevo pacto, un nuevo trato. El pacto, hermanos, de la ley está establecida, hermanos, por los estatutos. Hermanos, queda atrás. Ahora es un nuevo pacto. Antes la salvación se adquiría a través del cumplimiento de la ley, pero hermanos, no lo pudieron cumplir. Entonces, hermanos, se establece un nuevo pacto para que ahora por la fe, no por el cumplimiento de la ley, hermanos, sino por la fe en Cristo Jesús, alcancemos salvación, alcancemos vida eterna. Aleluya. Y decía, ¿por qué guardamos el día domingo, hermanos? Porque, hermanos, el primer día de la semana, muy de mañana, fueron las mujeres de aquella época, hermanos, a visitar el sepulcro. Llevaban ofrendas aromáticas para ponerlas, hermanos, delante del cuerpo del Señor Jesucristo, el cual había sido sepultado porque había muerto. Pero, hermanos, se sorprendieron porque cuando llegaron el sepulcro estaba abierto, y no solo abierto, estaba vacío, y no hallaron su cuerpo. Y, hermanos, tuvieron una visión muy especial. Dice que un ángel descendió del cielo y les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hermanos, Cristo había resucitado. Por eso, hermanos, nosotros nos gozamos, porque nuestra fe, hermanos, está puesta en un Cristo vivo. El día primero de la semana, hermanos, había resucitado. Nuestra fe, hermanos, está puesta en un Cristo vivo, no en un Cristo que sí que murió, pero que resucitó, hermanos, y que no está en una tumba, sino que está sentado a la diestra del Padre Celestial, intercediendo por nosotros. Aleluya. Así de que, hermanos, por eso nosotros pues celebramos, guardamos el día domingo, el día del Señor, ¿sí? Y que, hermanos, ya para nosotros no estamos obligados a guardar la ley, porque, hermanos, dice precisamente la carta a los romanos del apóstol Pablo, ¿verdad? En su capítulo 3, verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Fíjese bien, hermanos, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. No por guardar el día, hermanos, vamos a ser justificados, porque, hermanos, este es parte de la ley, un mandato de la ley. No, hermanos, sino que ahora guardamos el día del Señor. Y si nosotros vemos en Apocalipsis, hermanos, que el apóstol Juan, hermanos, estaba, dice, el día del Señor. Ahí si nosotros leemos, hermanos, en el libro de Apocalipsis, encontramos precisamente este verso tan hermoso, ¿sí? En el cual, hermanos, nos hace, nos da esa seguridad de que en verdad, hermanos, no es por guardar la ley, hermanos, es decir, el día de reposo por la cual, hermanos, es una falta, no, hermanos, sino porque el Señor, hermanos, vino a establecer, decimos, un nuevo pacto, que está, hermanos, ese pacto basado en la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y por lo tanto, hermanos, de ahí en adelante, no sé si congregaron, hermanos, los primeros cristianos en el día de reposo, sino en el día del Señor, hermanos. El día, hermanos, en el cual, pues, hermanos, comprobaron que precisamente el Señor Jesucristo había resucitado. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que guardar el día del Señor ahora.
ese es el cambio que hay en cuanto a los mandatos del Señor. En los demás, hermanos, pues siguen vigentes para nosotros también. Pero, hermanos, estamos considerando que tenemos que conocer, ¿verdad?, la enseñanza. ¿Por qué, hermanos? Porque la enseñanza, pues decíamos, de ella depende el futuro. Y en la enseñanza, hermanos, encontramos dos cosas muy importantes, ¿sí? Dos aspectos muy importantes. Primero, hermanos, ver y oír con atención la enseñanza, ¿sí? Segundo, poner en práctica esa enseñanza, porque, hermanos, si la olvidamos, pues de nada aprovecha el primer punto. Ver y oír con atención, ¿verdad?, la enseñanza, el consejo, ¿sí? Desde luego, para hacer la voluntad del Señor, así lo dice la palabra de Dios, lo leíamos, ¿verdad?, el verso 34 de nuestro pasaje que tomamos como base, ¿verdad? El verso 34 nos dice para hacer tu voluntad. Así de que, hermanos, el verso 35, guíame por la senda, ¿verdad?, de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Así de que, hermanos, tenemos que entonces ver y oír con atención el consejo, ¿verdad?, para que podamos nosotros hacer la voluntad, para saber cuál es la voluntad de Dios, para conocer. Decir al Señor, guíame por esa senda, puesto que en verdad, hermanos, los mandamientos del Señor pues son rectos, son justos, ¿sí? Pero, hermanos, el segundo aspecto de que nos dice poner en práctica la enseñanza es, hermanos, lo que el mismo salmista nos dice: inclina mi corazón, en el verso 36, a tus testimonios y no a la avaricia, y no a las cosas pues vanas. Inclina mi corazón para atesorar tus mandatos en mi corazón y ponerlos en práctica. El verso 37 dice: aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino, ¿sí? Y en otras palabras, hermanos, el apóstol Santiago dice, capítulo 1, verso 22, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores de ella. Entonces, hermanos, la enseñanza, decimos, es necesaria para que nosotros pongamos en práctica. Es bueno, sí, pero, hermanos, es mucho mejor no solo aprenderlo teóricamente, sino, hermanos, ponerlo en práctica, porque, hermanos, ahí está la bendición de Dios. Hace unos momentos, hermanos, cuando nuestra hermana leía el Salmo 91, en la parte final, hermanos, son versos muy, de veras, hermosos, muy, pues que llenan de bendición nuestra vida. Y dice, ¿verdad?, por cuanto has conocido mi nombre, fíjese, hermanos, has puesto tu amor, dice, en mí, me invocarás y yo te responderé. Hermanos, qué hermoso es aprender estas palabras, ¿sí? Verso 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi camino. Y es hermoso, hermanos, esta lectura, pero mucho más cuando nosotros lo comprobamos, hermanos. Cuando nosotros en verdad vemos que esta es una realidad, que son palabras fieles y verdaderas, puesto que dice, me invocará y yo le responderé. Hermanos, si llena de bendición nuestra vida cuando vemos que en verdad estas palabras tienen vida, hermanos, vivifican nuestra alma, nuestro espíritu, nos llenan de gozo, de paz, de esperanza, de seguridad, porque en verdad, hermanos, esta es una gran verdad. Dice, con Él estaré yo en la angustia. Fíjese, hermanos, qué hermoso. Nuestra hermana nos decía
en su problema de cáncer. Sabemos que es una situación, pues hermanos, muy lamentable, muy triste, muy dolorosa. Quien padece esa enfermedad, hermanos, pues es una angustia que hay en su vida, en su ser, hermanos, porque muchas veces esos males son incurables. Sin embargo, dice la palabra del Señor, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo llenaré de gozo, de paz, de bendición, y además lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, mi poder. Aleluya. Así de que, hermanos, la palabra del Señor es hermosa, es maravillosa. Por eso es bueno, hermanos, que nosotros nos esforcemos y digamos como el salmista decía: inclina mi corazón a tus testimonios, a conocer más de tu palabra, a experimentar estas grandes verdades, porque hermanos, la palabra del Señor no solamente es pues teoría, no solamente, hermanos, son pues qué diré, letras que vemos, sino, hermanos, son de vida, tienen vida, provienen de Dios, hermanos, son palabras fieles y verdaderas en las cuales encontramos hermosas promesas, hermanos, que pues, hermanos, afirman nuestra fe, que hacen que nuestra fe crezca, que hacen que nuestra fe en verdad, hermanos, se mantenga firme por difícil que sea la situación. Y hermanos, claro que estamos conscientes de que nuestra vida aquí en la tierra, pues hermanos, tiene un límite, porque Dios, hermanos, así lo ha dispuesto. Dice su palabra, nuestros días son 70, los más robustos 80 años. Y con todo ello, con toda su fortaleza, es molestia y trabajo. Y esta es la verdad, hermanos. Nuestra fuerza, cada día que pasa, va menguando, va disminuyendo, porque, hermanos, pues así Dios lo ha determinado. Sin embargo, hermanos, cuando hay esa confianza en nuestro Dios, cuando hay esa firmeza en los testimonios de nuestro Dios, en los estatutos de nuestro Dios, entonces, hermanos, no hay de qué preocuparse, sino que por el contrario, hermanos, estamos seguros de que en verdad, hermanos, dice el salmista, estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Es agradable, hermanos, porque, hermanos, es una vida que el Señor la está viendo y que está viendo pues esa fidelidad, ese amor hacia Él, hermanos, y que bueno, llega el momento de que el Señor pues decide llevárselo, ¿sí? Y entonces, hermanos, es una bendición pues la muerte para los santos, para aquellos que se han esforzado en, hermanos, poner en práctica los mandatos del Señor Jesús. Es, hermanos, una bendición, porque en verdad, hermanos, no se olvidaron de los mandatos del Señor, sino por el contrario, mientras tuvieron vida, mientras hay vida en nosotros, pues, hermanos, debemos entonces de esforzarnos para poner en práctica los estatutos del Señor, los mandatos del Señor, la enseñanza que encontramos en la palabra del Señor. Todo esto es hermoso, hermanos, es bueno, es maravilloso. Y decimos que esto es bueno porque, hermanos, de ello, decíamos hace unos momentos, depende nuestro futuro. Cuando termina, hermanos, la vida del ser humano aquí en la tierra, bueno, aquí en la tierra termina su vida, ¿verdad? Su vida física, pero ese espíritu de vida que Dios le ha concedido a todo ser humano no muere, hermanos, no queda sepultado en la tumba, no queda, hermanos, cremado en esas cenizas, no, hermanos, sino que, hermanos, el Espíritu, dice la palabra de Dios, vuelve a Dios que lo dio. Ahí está, hermanos, presente para dar cuentas de si pusimos en práctica
la enseñanza, hermanos, el camino, los estatutos de nuestro Dios. ¿Sí? Ahí está, hermanos, el momento en el cual todo ser humano, hermanos, tendrá que dar cuentas, hermanos, porque el futuro es, hermanos, después de esta vida terrenal, después de esta vida física. ¿Sí? Ese es el futuro, hermanos, el futuro eterno. ¿Sí? Por eso decimos, de ello depende nuestro futuro. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, del verso 18 al 22, encontramos una historia que está narrando ahí el evangelista, o el Evangelio, de un joven rico que le decía al Señor Jesucristo: Maestro, ¿qué haré para tener la vida eterna? Aquel joven se preocupaba por su futuro, hermanos. Sabía precisamente que el futuro, hermanos, es pues allá en la eternidad. Por eso le decía: ¿qué haré para tener la vida eterna? El Señor le dice: ¿conocen los mandamientos? Sí, claro que sí. Y bueno, dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pues honra a tu padre, a tu madre, el día de reposo. Y bueno, le mencionaron varios mandatos que están establecidos en la ley de Dios, ¿verdad? Que ellos conocían en la ley precisamente. Y dijo el joven aquel con satisfacción: todo esto lo he guardado desde mi mocedad, desde mi infancia. ¿Sí? Y le dijo al Señor: solo una cosa te falta. Y escuchó, hermanos, con atención. Fíjese bien, y escuchó con atención la primera parte, pero la segunda no lo hizo. Dice, hermanos, le dijo el Señor: bueno, era un joven rico, tenía muchas posesiones, vende todo y dalo a los pobres. Y sígueme. Y cuando escuchó, hermanos, estas palabras, dice que se entristeció. Se entristeció, hermanos, porque amaba desde luego sus posesiones. Y le era difícil para él dejarlas. Le dijo el Señor: vende todo, deja todo, dáselo a los pobres mejor, tú sígueme. Y dice que entristecido se retiró. No hizo la segunda parte. No puso en práctica, hermanos, lo que el Señor le decía, seguirlo. Sino que se fue, hermanos. Se fue triste, apesadumbrado. Pues, hermanos, angustiado. ¿Cómo iba a dejar todo? Sin embargo, hermanos, yo quiero decir una cosa. Nosotros, hermanos, lo que el Señor nos concede obtener, alcanzar aquí en la vida terrenal, hermanos, ninguna cosa nos vamos a llevar, ni la más mínima parte nos vamos a llevar. Cuando llegue el final de nuestros días, todo lo vamos a dejar. ¿Sí? Si acaso, por nuestra ropa que nos coloquen en ese momento, nos llevaremos. Todo se queda, hermanos. Por eso el Señor Jesús decía: deja todo, mejor sígueme. Y hermanos, entonces nosotros debemos de pensar en estas cosas y de, hermanos, aprovechar el momento para, hermanos, vivir siempre conforme a la voluntad de Dios, hermanos, y, hermanos, darle nuestra vida al Señor. El verso 39 de nuestra lectura dice: quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Y bueno, considerando pues qué es lo que quiere decir la palabra oprobio, dice que es ignominia, es afrenta o humillación pública que se sufre. Y hermanos, me puse a pensar, bueno, ¿por qué el salmista decía: quita el oprobio que he temido, que tengo temor? Ese momento, esa afrenta pública, esa humillación, ¿de qué se trata? ¿Por qué hablará así el salmista? Y hermanos,
vino a mi mente aquel pasaje, hermanos, cuando leemos en el Evangelio de San Mateo de aquellas vírgenes que llegaron, hermanas o hermanos, tocando a la puerta: Señor, ábrenos, ya venimos, ya estamos aquí, ya estamos listos, con nuestras lámparas de aceite. Pero se escuchó una voz desde adentro que les dijo: de cierto os digo que no os conozco. Fue una afrenta, fue una humillación pública que, hermanos, fue algo, pues desde luego, humillante, pero más que humillante, doloroso, de no tener derecho a entrar, hermanos, porque no se prepararon, porque, hermanos, olvidaron los mandatos del Señor. Tenían que estar preparadas para esperar al Señor, hermanos, a su Señor, al esposo, ¿sí? Se olvidaron de los mandatos, hermanos, descuidaron sus vidas, tal vez atendieron pues otras cosas, menos, hermanos, que su lámpara tuviera aceite. Y ahí fue, hermanos, por eso dice el salmista: quita de mí ese temor. Y, hermanos, solo para que eso sea quitado, necesitamos desde luego no olvidar los estatutos de nuestro Dios, ponerlos en práctica. Y como dijo el Señor muy acertadamente delante de pues sus enemigos: dad a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César. A las cosas terrenales, bueno, pues se van a atender, sí, pero dad a Dios lo que es de Dios. No robar el tiempo que le pertenece a Dios, sino que en verdad, hermanos, dispongamos nuestra vida para poner en práctica lo que la palabra del Señor nos enseña. Y decía el salmista, hermanos: he aquí, yo he anhelado tus mandamientos, yo los he deseado, son agradables, sí, pero decía al final: vivifícame en tu justicia. ¿Sí? Así que, hermanos, hemos considerado a grandes rasgos este hermoso tema: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Hemos visto, hermanos, que en verdad es bueno oír, aprender, hermanos, pero es mucho mejor poner en práctica, hermanos, la enseñanza. Sí, no echar en saco roto lo que escuchamos, sino que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hemos escuchado, hermanos, que tenemos que a veces dejar, hermanos, quizás las cosas terrenales para no robarle el tiempo al Señor, hermanos, para dedicar ese tiempo que el Señor, hermanos, necesita para nuestro Dios. Porque, hermanos, a veces de veras nos preocupamos de más por las cosas materiales, pero decía hace unos momentos: cuando muramos, nada nos vamos a llevar, todo se va a quedar, hermanos. Así de que, hermanos, no le robemos al Señor el tiempo que es para Él, hermanos. El Señor Jesús dijo: dad a César lo que es de César, pero dad a Dios lo que es de Dios. Así es de que, hermanos, aleluya, este es un error, hermanos, no aprender, desde luego, no aprender el camino, la enseñanza, hermanos, los estatutos de nuestro Dios. Desde luego que es un error no aprenderlos, ¿sí? Pero, hermanos, debemos nosotros no solamente aprenderlos teóricamente, sino que, hermanos, ponerlos en práctica. Y, hermanos, decirle al Señor: dame entendimiento, decir como el salmista, hacer nuestras estas palabras: dame entendimiento y guardaré tu ley, ¿sí? Guardaré tus caminos, caminaré en tus sendas, guardaré tus mandamientos, ¿sí? Pero dame entendimiento. Y entonces, hermanos, recordamos las palabras del apóstol Santiago: seamos pues hacedores de la palabra de nuestro Dios y no solamente oidores.
He aquí, decía el salmista, yo he anhelado tus mandamientos. Yo he anhelado, yo he deseado, yo me he deleitado al conocer tu palabra, al leer tu palabra, al experimentar tu palabra, pero vivifícame en tu justicia. Y en esta hora, hermanos, vamos a hacer una oración y vamos a decirle al Señor en verdad que Él nos ayude para, hermanos, poder retener la enseñanza de la palabra del Señor, porque, hermanos, a veces la olvidamos. Sin embargo, hermanos, nuestro deseo es que el Señor, a través de su palabra, vivifique nuestro espíritu, vivifique nuestra alma, vivifique, hermanos, pues ese deseo por estar en la casa del Señor, por, hermanos, estar en comunión con Dios. Y como decía, hermanos, el salmista, ¿verdad? Porque es hermoso estar en la casa del Señor. El salmista decía, cuán amable son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Que nuestro anhelo, hermanos, sea el de venir a la casa de Dios. Este es el lugar, desde luego, hermanos, más apropiado. Claro que lo podemos hacer en casa cuando no se puede, cuando por las circunstancias, hermanos, pues no nos lo permiten. Pero, hermanos, cuando hay vida, cuando hay fuerzas, sobre todo cuando hay juventud, hermanos, creo que no debe haber obstáculos, sino que esforcémonos por estar en la casa de nuestro Dios. Buscad a Jehová, decía el profeta Isaías, mientras puede ser hallado. Así es de que, hermanos, que no olvidemos jamás los estatutos de nuestro Dios, sino por el contrario, hermanos, nos esforcemos por deleitarnos en practicar los mandatos de nuestro Señor. Así es que en esta hora, hermanos, yo les invito, vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración y decirle, Señor, gracias, porque a través de tu palabra podemos en verdad conocer cuáles son tus mandamientos, tus estatutos. Y bueno, hermanos, ayúdanos pues para ponerlos en práctica. Vamos a hacer nuestra oración en esta hora. Padre bendito que estás en los cielos, en esta tarde, mi Señor y Dios, te damos gracias porque a través de tu palabra, Señor, podemos ir conociendo cuáles son, Señor, los mandatos que tú has establecido para nosotros, mi Señor y Dios. Y hemos visto, Señor, que en verdad, pues es necesario que nosotros conozcamos, Señor, tus mandatos para ponerlos en práctica, Señor. Tú decías, Señor, en tus mandatos, Señor, que tenemos, Señor, que darte a ti, Señor, lo que a ti te corresponde, Señor. Un día, Señor, 6 días, Señor, tenemos que trabajar, pero un día debe de ser exclusivo para ti. Por lo tanto, te ruego en esta hora, Señor, que tú nos ayudes para que en verdad, Señor, no solo sea, Señor, de conocimiento teórico lo que aprendemos, sino que lo practiquemos, Señor, porque de ello, dice tu palabra, depende nuestro futuro, Señor. Y el futuro que anhelamos, Señor, es estar contigo para siempre en tu presencia, Señor. Te ruego, por lo tanto, mi Señor, que tú nos ayudes, Señor, para que, Señor, cada uno de nosotros nos esforcemos, Señor, para, Señor, practicar tus estatutos y para, Señor, un día estar contigo por toda una eternidad, Señor. En tus manos está, pues, Señor, la vida de cada uno de los varones que están presentes, Señor. La vida, Señor, de mis hermanas también que están presentes en esta hora. La vida de los jóvenes, Señor. La vida de los pequeños, Señor. Toma en tus manos, Señor, la vida de toda esta iglesia que también, Señor, es, Señor, comprada con tu sangre preciosa, Señor. Que en verdad, Señor, podamos nosotros, Señor, pues seguir, Señor, las enseñanzas de tu palabra, ya que a través de ella, Señor, encontramos, y no solo encontramos, sino recibimos grande bendición para nuestra vida. Por lo tanto, Señor, en tus benditas manos está nuestra vida, nuestro corazón. Permite que en verdad cada uno de nosotros podamos amar, Señor, de manera sincera tu palabra, Señor, de tal manera que seamos hacedores de ella, Señor, y no solamente oidores, Señor. En tus manos benditas está, pues, nuestra vida, Señor.
Gracias te damos en esta hora por estos momentos en los cuales, Señor, encontramos, Señor, pues estas enseñanzas en tu palabra, Señor. Gracias te doy en esta hora por esta palabra que tú nos has concedido. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús te damos, ahora para siempre. Amén. Amén. Vamos a entonar, hermanos, este himno que nuestros hermanos están entonando. Encontré en la Biblia Sagrada una luz. Esa luz, hermanos, que nos enseña la verdad. Esa luz era Jesús. Lo vamos a entonar con nuestro hermano Lido en esta hora. Y después él mismo va a dar gracias a Dios y a recitar el Salmo 23. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En este momento, Señor, te damos gracias, Padre Santo, pues hemos alabado tu santo y bendito nombre. Hemos escuchado también tu santa palabra, Señor, pues tu palabra es fiel y verdadera. Bendito Señor, tu palabra es poderosa. Pero también, Señor, te pedimos permiso para salir de tu santuario, Señor, pues vamos a retornar a nuestros hogares, Señor. Bendice a cada una de las familias que están presentes y también las familias que no pudieron venir, Señor, llévales una bendición. Y también si algún hermano estuviera enfermo por el cual no pudo venir, Señor, pon tu mano poderosa en él, Señor. Pero aquí a tu iglesia, Señor, llévala con bien, guárdala, Padre Santo, bendice sus trabajos de esta semana, Señor. Todo esto te lo pedimos por tu Hijo amado, para quien es la gloria y para quien es la honra. Amén. Vamos a recitar el Salmo del Buen Pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge en mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dios los bendiga. Levante su mano derecha, hermanos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La paz de Dios sea con todos, hermanos.